No me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa. Solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por permitirnos nuevamente estar en sus hogares. Vamos a tratar un tema esta vez sobre la oración. La oración es la manera y la forma, es la plática y la manera como podemos comunicarnos con Dios. No es un monólogo, es un diálogo donde pedimos a Dios, sabemos que Dios existe, que Dios vive, que no está muerto, que es omnipresente. La fe de saber que nos escucha, de creer, como dice su palabra, que todo lo que pidamos en nombre de Él, el Hijo se lo va a dar, nos dará. Entonces, la oración es necesaria a todo momento, a cada instante, en todo el día. No hay hora. Porque cuando tenemos necesidades, oramos en cualquier momento y en cualquier instante. Es necesaria la oración porque no se acostumbra generalmente, hablando con los pies sobre la tierra, ni en las iglesias se ora. Hay que, hermano, oremos. No estamos criticando, sino que estamos viendo la necesidad del pueblo que necesita oración. Está orando el moderador o el pastor y los demás van siguiendo la oración, pero ellos no exponen sus oraciones, sino que seguimos. Y cuando ya viene un canto, se termina la oración y seguimos la alabanza. Así estemos orando. No hay una convicción, no hay una firmeza de sabiendo que este espíritu humano que nos dio, el aliento de vida que nos dio, el soplo de vida que nos dio, para que fuéramos almas con vida, animados. No funciona porque no oramos. Y si oramos, lo hacemos tan calladitos. Y Él dice, clama a mí que yo te voy a responder. Frutos de labios que pronuncien su nombre. Hay que orar. Uno se puede escuchar. Generalmente no lo hacemos. Y cuando estamos en reuniones que trata de comida muchas veces, si uno se fija, cuando llevan los bocados adentro y no hemos orado, y empezamos a orar, porque no tenemos eso, que tenemos que ser gente de oración, somos de Cristo y nos comunicamos a través de la palabra, a través de la oración, pedir lo que necesitamos, tener fe, estar conscientes. Eso. Vamos a hablar un poco. Sí, muchas gracias, pastor, y también pues saludo a mi hermano Héctor. Estamos en esta oportunidad queriendo compartir algo que debe estar siempre presente en la vida de todo cristiano, porque así como lo menciona el pastor, es la oportunidad, es el medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Nosotros hablamos a Dios a través de la oración y Dios nos habla a través de la palabra. Pero hay algo importante, y es que nosotros no podemos considerar la oración como un simple acto religioso. De hecho, dice Hebreos 11:6
pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así que si vamos a tener ese hermoso espacio, esa hermosa oportunidad de acercarnos a Dios a través de la oración, número uno, tenemos que hacer a un lado a veces paradigmas, tenemos que hacer a un lado quizás nuestros argumentos o nuestra forma de pensar. Y número uno, creer que Dios existe y que, como lo dice en su palabra en ese versículo, que Él es galardonador de los que le buscan. Pero el tema de la oración es un tema muy amplio, porque hay muchas formas de orar, hay muchos enfoques, hay muchos versículos que la palabra del Señor habla. Y en esta oportunidad, como los temas siempre procuramos enfocarlos desde el punto de vista familiar, queremos hablar sobre la importancia de la oración en la familia. Hay muchas personas que pueden orar en las iglesias, que pueden orar de forma personal, pero qué importante es orar en la familia. De hecho, la palabra del Señor dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y es que cualquiera de las personas que tengan la fe dentro de su corazón, que tengan esa convicción y que en algún momento puedan reunirse, y qué cosa mejor que en el hogar, porque en el hogar ahora es muy difícil que los familiares podamos reunirnos. Antes se acostumbraba que se cenaba por lo menos juntos, pero ahora es bien difícil, porque ya cuando los hijos están en la universidad o ya están en los trabajos, ya es muy difícil que los hijos puedan acordar este tiempo para reunirse en familia. Pero es lo que debemos procurar, tener al menos un pequeño espacio para poder orar y acercarnos a Dios. El Señor promete que si estamos congregados 2 o 3, ahí está Él. Sí, pastor, buenas tardes, hermano Javier. La oración es bien importante, es un mandato que oremos todo el tiempo. Y uno de los aspectos, hay varias aristas, como decía Javier, uno de ellos es con qué actitud nosotros llegamos a la oración. Recordemos Jesús cuando nos cuenta la parábola en Lucas de los 2 hombres que llegaron al templo a orar. Uno de ellos, pues muy altivo, decía: gracias, Señor, que no soy como estos pecadores. Y el otro todavía no se acercaba, estaba de lejos, y lo que decía es: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Jesús dice: les digo que este hombre fue a su casa justificado ante Jehová, al contrario del otro, porque todo aquel que se exalte a sí mismo será humillado, pero todo aquel que se humilla a sí mismo será exaltado. Nosotros tenemos que tener una actitud de humildad para acercarnos al Señor. Recordemos que no estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, de quien depende absolutamente todo. Entonces tenemos que llegar humildes, y recordemos que también la Biblia nos dice: entrad a sus puertas con alabanza y con acción de gracias. Ese es otro aspecto sobre cómo llegamos. Tenemos que llegar agradecidos. Cada segundo, cada instante que el Señor nos da sobre la tierra es de agradecerle por su misericordia, por su bondad, porque nos permite acercarnos a Él. Y lo mejor, claro, la alabanza, alabarle, glorificarle. Alabarle por lo que Él es, por su santidad, su magnificencia, su presencia. Eso es muy importante, me parece, pastor, sobre la oración. Sí. En el versículo que leyó el hermano Javier, y en San Juan 15:16, San Juan 15:16 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que se pida al Padre en el nombre de Cristo, Él lo hará. Fíjate que nos da todas las bases fundamentales. Y usted sabe que Dios no miente. Su palabra, desde que sale de la boca, sale a cumplir su cometido y nunca regresa vacía. Tenemos esos tesoros en nuestras manos. Donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Óigame, pidan lo que quieran. Lo que pasa
que nosotros, la acción, orar y acción, orar y accionar, acción, orando, accionamos. Es la comunicación que yo voy a tener para hablar con el Padre. Pero acuérdese que si solamente hay una cosa importante, el Padre conoce todo lo que yo necesito. Amén. Y ya sabe lo que le voy a pedir porque Él conoce nuestros pensamientos. Así es. Entonces no es nuevo para el Padre lo que yo le voy a pedir, si Él ya conoce, sabe cuáles son mis necesidades, cuál es mi prioridad, qué necesito. Conforme a eso, yo voy a pedir. ¿Qué es para poder sostener la casa, el hogar que nos ha dado? ¿Sabe las necesidades en el trabajo? ¿Sabe las necesidades que hay en la casa? Conoce cómo vivimos, conoce cómo están los hijos, cómo está la ayuda idónea, etcétera. Yo sé que nos dejó ese aliento de vida, ese soplo divino, ese espíritu humano para podernos comunicar con Él. Si lo tengo, y que la oración no es que yo solamente voy a hablar, sino que Él también tiene derecho, o es que no puede hablarle Dios a usted. Claro que puede. ¿Para qué voy a buscar otro intermediario si puede hablar con usted? A menos que no tenga fe y diga, no, a mí Dios no me escucha, Dios no me oye, me voy a ir donde el hermano tal para que le pida. Hay que tener fe y creer. Amén. Si yo tengo fe y creo, para el que cree, todo le es posible en Cristo Jesús. No hay nada oculto. Entonces yo voy a pedirle lo que necesito para seguir en este mundo, alimentando, dando trabajo, ayudando, fomentando, haciendo crecer la familia en Cristo Jesús. Tener un orden. Tener un orden para poder que la oración llegue como música a los oídos de Dios. Y Él va a decir, cierto, yo conozco a este hombre. Y me está diciendo la verdad, me está pidiendo que se haga como Él pide, conforme la oración. Y entonces Él va a dar. Con Cristo tenemos que tenerlo en el hogar, en el trabajo, con los hijos. Y algo que mencionó Javier, Héctor, es que antes se acostumbraba la oración en familia. Por lo menos cuando yo nací, nació Colón también, por ahí, por esa edad. Nos reuníamos, por lo menos en la cena, a cenar juntos, a orar, el respeto en el hogar, el respeto al papá, a la mamá. Nadie comía primero si ellos no bendecían y el primer bocado. Después veníamos nosotros. Ahora, olvídese, hermano, si usted no se pone listo, lo dejan sin comer. Ahora no andan esperando que bendiciones, nada. Pero, ¿y cuál es la primera escuela? La primera escuela es la casa. A mí me enseñaron y yo enseño lo que me enseñaron, más lo que le enseñan los maestros y lo van formando para poder tener una conducta, para tener una línea como hijo, como padre, como esposo, como lo que sea, dentro de la casa. Hay una conducta y que tenemos que seguir.
y tener la fe y la confianza. Si Él me dice, para el que cree todo es posible, entonces yo puedo solucionar mis problemas. Sí creo y tengo fe, sin dudar, porque el que tiene fe no tiene por qué dudar. Amén. Decirle, Padre, aquí estoy, mira mi situación, tengo 4 niños y gracias por el milagro de que comemos todos los días, pero necesito otra fuente. Vamos a ver cómo, indícame cómo podemos adquirir unos centavos más para la casa. Le está diciendo algo que él ya sabe. Dice, sí, y tiene fe, y es cristiano, es seguidor de Cristo, lee la Biblia, se hará. Amén. Sí. La palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, ¿verdad? Y es que así como la oración y como la palabra nos está mandando a que no detengamos la oración, imagínese el efecto tan maravilloso que la oración puede ocasionar en una persona. Si la persona está angustiada, la oración puede ocasionar, o la búsqueda del Señor puede ocasionar que esa angustia desaparezca. Y así como la paz puede entrar al corazón de una persona que busca insaciablemente al Señor, imagínese en la familia. Si la familia se pone de acuerdo para orar al Señor, se crea un ambiente de paz, se crea un ambiente de protección y el Señor está en medio de ese hogar. No le estamos diciendo de que no van a haber dificultades, porque el Señor nos dice de que seamos valientes, el Señor nos dice de que va a estar con nosotros en todo momento, pero esa garantía y esa fortaleza que el Señor nos da para poder tener ese núcleo familiar unido, pues solo el Señor lo puede hacer, y la oración es una parte muy importante para que podamos lograrlo. Mire lo que nos dice también Mateo 21:22. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo. Mire que no solamente debe ser una oración repetitiva, no solamente debe ser una oración que la digo mecánicamente, sino que debo hacerlo creyendo. Las palabras que yo pueda emitir de mi boca para el Señor deben ir sazonadas con fe, deben ir llenas de convicción. Y dice el versículo que lo recibiremos. Así que cualquier promesa, cualquier cosa que usted anhele, o incluso cualquier situación que usted ponga delante del Señor, únase con su familia a orar primero y verá cómo el Señor va a hacer cosas poderosas. Dice también Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y sobre todo dice con acción de gracias. Así que el Señor es bueno y Él pues nos está invitando en esta oportunidad para que volvamos a buscarle y que en familia podamos retomar este tiempo de oración. Es importante reconocer que nosotros como sacerdotes del hogar estamos hablando de esto con toda confianza, mis hermanos, porque posiblemente nos esté escuchando y no acostumbran a orar. Nos estamos dirigiendo al estar en su hogar, que ustedes como jefes de la casa, como los que ponen las normas en la casa, como los que mandan en la casa, tienen que buscar, leer la Biblia, irse a una iglesia, porque la responsabilidad grande que usted tiene con sus hijos, para que esa casa se convierta en un hogar, hay que orar. Amén. Hay que leer la palabra, hay que orar. Búsqueme y me van a encontrar. Al que toca, se le abrirá. Al que pide, se le dará. Pero tenemos todas estas cosas a nuestro favor, Héctor. Amén. Lo tenemos todo a nuestro favor. Lo que sucede es que no lo ponemos en práctica. Por aquí entra y por acá sale. Hay veces que el mundo nos envuelve tanto en su ambiente que nos retrae y nos quita lo que de verdad deberíamos hacer para educar a la familia.
Entonces, son principios fundamentales. Orar. Cuando la familia ora unida, permanece unida. Pero si no lo acostumbramos, nuestros hijos van a las escuelas, van a la universidad, van a los colegios, les cambian completamente la mentalidad. No hay respeto, ya ni siquiera saludan al papá y a la mamá. Entran. ¿Qué tal está? Uno, el padre es el que pregunta, hijo, ¿cómo venís? ¿Ya comiste? Pero, porque todo ha cambiado. Pero siempre recordemos la base. A mí me van a llamar la atención porque yo soy el que tengo que poner las medidas, las bases dentro de la casa, mientras los hijos permanezcan ahí. Tenemos que tener esa convicción, educarlos. Si el bien es para todos, el bien es para todos, porque así van creciendo con la palabra de Dios, van formándose, buscando. No cualquier viento los va a mover. Amén. Lo que el pastor apunta y hermano Javier es bien importante, que nosotros tenemos que estar seguros cuando oramos, confiados en el Señor, aprovechar esa gran ventana que nos da para poder hablar con Él y estar conscientes de que no es que nos esté evaluando en ese momento el Señor. Nos dice Daniel 9:18, préstanos oídos, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Nos acercamos confiadamente al trono del Señor, en el nombre de Jesús, apelando a su misericordia y confiados y creyendo que Él está escuchándonos. Nos dice en Salmos 34:15, los ojos del Señor sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Lo que decía el pastor no es que si yo estornudo y le voy a hacer... No, tengo que decirle al Señor, te necesito, Señor, ayúdame, Señor, a abrir mis labios, que Él me escuche. Ahí se demuestra mi necesidad y mi confianza en Él, que Él me está escuchando y sé que Él va a responder conforme a su voluntad. También hay que entender que nos sujetamos a la voluntad del Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. Confiemos en el Señor. Amén. La palabra del Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí. ¿Y cómo es un clamor? Un clamor es un grito a veces desesperado. Sí. Un clamor es algo que va más allá de un susurro, como lo comentaba el hermano Héctor. Pero el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. ¿Qué tan fuerte puede ser ese clamor? Quizás la necesidad es muy grande y quizás ese clamor también debe ser grande. Pero el Señor promete responder y dice que nos enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No solamente es para conocer misterios, sino también para conocer la voluntad de Dios para nosotros. Por eso el Señor declara también en Salmo 23:1 que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Imagínense que declarar solo ese versículo puede convertirse en una oración. Puede estar cargado de fe y decir, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Todo lo que necesitan mis hijos, lo que necesita mi esposa, lo que necesito yo, Señor, estará a la disposición porque he decidido poner mi confianza en ti. Imagínense qué facilito es orar, pero a veces descuidamos esa conexión, descuidamos y a veces pasan días, pasan mucho tiempo en el cual no nos acercamos a Dios. Y es el tiempo de que nosotros comencemos a ejercitar esa oración en nuestra vida para que el Señor comience pues a visitarnos nuevamente. Hay que pedir. Muchas veces las personas piden dudando, me dará, me saldrá, o no me van a dar, o el Señor no me responde. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué yo
no he recibido. Dice, es posible que no haya recibido porque usted pide sin fe, o pide dudando o creyendo que no va a recibir en lugar de creer. Esta es la duda. Y es una pared enorme. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Está en Santiago 1, 6, 7. Entonces, yo tengo que pedir no dudando. Llamar a las cosas que no son como si fueran. Una fortaleza de Abraham. Llamar a las cosas que no son como si fueran. O sea, es tener fe también. Sí, amén. Es creer que existe un Dios todopoderoso que me conoce, que quiere lo mejor para mí. Voy a tratar de andar en sus caminos, voy a tratar de buscar su palabra, voy a tratar de conocerlo, de acercarme más. Entonces yo tengo un respaldo en la misma palabra, que lo que yo le pida al Padre en el nombre de Jesús me lo va a dar. Es una convicción, creo. Entonces, para el que cree, todo es posible. No hay nada imposible para el que cree. Pero tenemos que creer, no dudar. Amén. El Señor nos manda a orar en todo tiempo. No es que solo un ratito o solo a la hora de la comida. No, es todo el día tenemos que estar en oración. No quiere decir que no vamos a trabajar, que no vamos a hacer las cosas que nos corresponden. Pero podemos orar en esos tiempos. Cuando vamos en el carro podemos platicar con Dios. Cuando vamos caminando podemos platicar con Dios. Cuando tenemos un momento de descanso podemos hablarle. Y como decía el pastor, es en dos vías, ¿verdad? No solo es que voy a hablar, también tengo que estar atento a escuchar lo que él me va a responder, ¿verdad? Porque si no, ¿dónde está la conversación? O sea, que fue una conversación donde solo una parte habla, ¿verdad? El Señor quiere que le hablemos, pero también que le escuchemos cuando Él nos conteste. Nos dice el Salmo 5.3, Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Nos dice en 1 Juan 5.14, esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, lo que el pastor nos decía hace poco. O sea, ¿para qué voy a pedir si no voy a creer, si no voy a confiar, si voy a pensar que no va a suceder? No vale la pena. Entonces, yo tengo que tener la seguridad de que yo le voy a pedir y Él va a responder conforme a su voluntad. Quizás no sé exactamente lo que yo quería, pero sí va a ser exactamente lo que yo necesito. Y esa es la confianza que tenemos que depositar en nuestro Señor. También nos apunta el pastor. Si la cabeza no da el ejemplo, pues la cosa se complica, ¿verdad? Tenemos que orar en familia, pero también nuestros hijos tienen que saber que nosotros oramos, que somos personas de oración, que pedimos de Dios, que nos sentimos necesitados de Dios. Porque si no, ¿qué ejemplo les estamos dando? ¿Dónde queremos que pongan ellos su confianza o su esperanza? Mucho cuidado en eso. La unción de la cabeza la unción desciende de la cabeza al borde de las vestiduras. Sí. Mire que hay otro versículo hermoso que dice, Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Imagínense que a veces dentro de la familia también suceden este tipo de situaciones en las que nos ofendemos, ¿verdad? A veces suceden cosas que incomodan al otro y surgen ofensas. Pero también la palabra del Señor dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Así que cualquier diferencia, cualquier situación que se dé dentro del hogar, la mejor forma de sanar es a través de la oración. Esa es la forma en la cual el Señor pues, nos ha dado la oportunidad
porque dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que si hay algún familiar que quizás usted hace mucho tiempo no le habla, que quizás se ha distanciado, es tiempo de orar y que el Señor pueda sanar esa relación, que el Señor pueda restaurar. Otra cosa importante nos dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros como sacerdotes, como padres de familia, somos pues los primeros responsables en encaminar a nuestros hijos en el camino del Señor. Y pues no solamente llevarlos a la iglesia para que les den clases en la escuela dominical, sino que nosotros como responsables que podamos instruirlos, y una forma es lo que mencionaba el hermano Héctor, que nosotros también seamos ese ejemplo de oración, que nos miren orar, pero que también nosotros les enseñemos a orar así como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a orar. Sí, esto es bastante interesante. El espíritu que nos dio, el espíritu humano que tenemos, que tiene que ser instruido, hay que educarlo. El Espíritu Santo es la tarea. Él nos lo dejaron para que nos lleve por la verdad, que nos aclare el camino que debemos seguir. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, estamos en la era del Espíritu Santo. Pero ¿por qué nos dejó el Señor este espíritu humano? Fíjate que mencionó Javier sobre sanidad. Si el Espíritu Santo, como consecuencia, como lógica, si el espíritu humano, nos dejó para que platicásemos con Él, para que no nos distanciáramos, para que tengamos esa comunión eterna con Él. Y nos dice anticipadamente desde la cruz, por sus llagas fuimos, no es que vamos a ser, fuimos nosotros curados, ya nos vio sanos. Entonces tenemos aquí, hermano, al doctor, tenemos la medicina, tenemos al Amén. Dios verdadero, el que nos ama. Amén. Y Él sabe, y uno pide. En el caso de mío, como el caso de nosotros con mi esposa, mira que me duele, que no puedo dormir, vení, vamos a orar. Ya oramos y el ratito está como que fuera una máquina diésel, roncando. Pero uno se durmió. Es la voluntad de Dios y nos dejó. Hay que utilizar lo que nos dejó. Amén. Amén. Todo lo que tenemos, y máxime que nos deje ese aliento divino, santo, puro. Entonces, decimos, nosotros tenemos esa doble naturaleza. Sí, así es. A nosotros nos instruyen para ser igual a Dios. A Cristo viene a recibir todo para ser humano. Que Él es Dios. Sí. Miren cómo las cosas, cuando se empieza a ver, entonces si yo tengo, Él me sana. ¿Cuántos milagros hace? Yo les digo, de todas esas montañas donde no hay médicos, donde no hay hospitales, donde no hay seguro, ahí solo las gallinas, el ganado y los lobos, coyotes. Y las madres, en el nombre de Dios, ya le agarran un poquito de saliva, ya le quitan el hipo, ya le quitan el dolor, ya le quitan todo. Maravilloso. Pero lo que sucede es que nosotros tenemos las bases, tenemos las llaves para abrir las puertas y las queremos tener cerradas, teniendo las llaves en las manos. Héctor estaba hablando también
de que tenemos que saber pedir. No es pedir por pedir. Ay, imagínate que Dios le diga, tenés 2 minutos. Lo que me digas en 2 minutos, te lo voy a dar. ¿Qué le pediría? En 2 minutos. Lo primero que le voy a pedir son cosas materiales. Sí. Casa, carro, estilo. Pero nos olvidamos de que nuestra verdadera identidad, mi verdadera función como descendiente, como hijo de Dios, allá está mi morada celestial, allá, aquí estoy en tránsito, allá. Pero no pedimos. Amén. Señor, quítame soberbia, quítame orgullo, quítame todos estos males, sana mi interior, mira esta alma que tengo yo. Si tú dices que el corazón del hombre malvado, perverso, es grosero, etcétera, etcétera. La única manera, Señor, es en confiar en ti nada más. Amén. Pero voy a pedir lo necesario. No le voy a pedir, Señor, ¿no podrías mandarme para que me gane el gordo? El primer gordo que encuentre se lo va a mandar. Porque si le pides ese dinero, pues él se lo puede dar, si él es soberano, si él es el dueño de todo. Amén. Pero se puede perder su alma. Amén. Puede abandonar sus hijos. Ya le pareció una Dalila por ahí y ya le buscó dueño el dinero, ya se lo comió. En fin, el mundo eso nos da. Lo que le quiero decir, usted tiene allí, usted y su esposo, en su casa, tiene la llave. Tienen a Dios que los respalda. Tienen al Señor Jesucristo, nuestro Señor, Dios, al Espíritu Santo, Dios, que está en nuestro auxilio. Que nos falte el pan de cada día, que haya alimento. Dale sabiduría a mis hijos, que puedan estar alentados, que los aparten de todas esas maldades, que sus amigos sean personas decentes. Esas cosas son súper necesarias en nuestras casas. Amén. Y orando se pueden obtener. Amén. Tenemos algunos ejemplos que queremos compartir, ¿verdad? Pero por ejemplo, el ejemplo de Noé y su familia. Si usted recuerda ese pasaje, en Génesis capítulo 6 en adelante, él recibe una instrucción de parte de Dios. Dios le dice en el capítulo 6, versículo 13, le dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo les destruiré en la tierra. Y le dice en el 14, hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Imagínese la instrucción que recibe Noé. Y eso, ¿usted cómo se imagina que sucedió? ¿Que de repente Dios se le apareció solo porque sí? No, Noé tenía una relación con Dios. Claro. Noé había hallado gracia delante de Dios. Dice la palabra que él era un varón justo, que era perfecto en sus generaciones. Dice que Noé caminaba con Dios, así como caminó su antepasado Enoc. Y eso hizo de que Dios tuviera en bien a Noé. Y él fue la oportunidad en la cual pues, pudieron encontrar la salvación, él y su familia. Eso es lo que hace la oración en nuestros hogares. Permitirnos estar cubiertos bajo esa protección que es la presencia de nuestro Dios. Amén. Es importante que nosotros entendamos el poder de la oración, el impacto espiritual que se traduce en un impacto material. Como apuntaba bien el pastor, hay cosas importantes por las cuales nosotros deberíamos pedir. Señor, cámbiame. Señor, permíteme estar más cerca de ti. Señor, dame sabiduría. Señor, permítame hacer tu voluntad. Pero a veces lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas y después nos sentimos mal porque no lo logramos. Debemos hacerlo en el Espíritu, pero ¿cómo?
pidiéndoselo al Señor, creyendo que el Señor lo va a hacer. Nos dice Mateo 18, 19, para que miremos este impacto. De cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Lo que nosotros pidamos en oración va a tener su consecuencia en los cielos, la va a tener, y después va a volver la consecuencia a la tierra. Pero tenemos que creer. Eso es importantísimo. La fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Fíjate que hay una que sucede en los hogares. Podemos estar con la gran intención de orar, queremos, pero cuando no hay un acuerdo entre la pareja, entre el esposo y la esposa, cuando hay pleitos y contiendas dentro del hogar, esas oraciones no pasan del techo. Porque primero hay que solucionar el problema interno. Que Dios diga, bueno, hay una palabra, se llama reconciliación. Ya se reconciliaron. Ok, hoy vamos a orar. Porque necesitamos canalizar. Nosotros, agradecidos porque nos dio vida, tenemos que ver la manera como agradar a Dios. No solamente recibir, claro, Él nos da por la misericordia, es nueva cada mañana, pero en agradecimiento algo tengo que hacer. Ahí tengo que buscar. Mis hijos están sanos, mi esposo tiene un buen trabajo, mi esposa, ok, acerquémonos a Dios, gracias Señor, por estas bendiciones que nos das. Si usted mira para atrás, y va a haber situaciones que usted se queja y hay montones de personas atrás de usted que viven en peores circunstancias y no se quejan tanto como se queja usted, que tiene, que Dios le está fortaleciendo y dándole el pan de cada día. Pero es que es el trabajo, que no. A mí me gusta un anuncio que sale en la televisión. Esto no. Esto sí. ¿Por qué vas a comprar lo que no es pan? ¿Por qué no estás guardando para tus hijos? Amén. Es muy difícil que una persona permanezca 20 a 25 a 30 años en un trabajo. Y no sabemos cómo nos puede ir. Entonces, la oración, acercarse a Dios, agradar a Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios nos dice, uno tiene que pensar en el futuro de la familia. Para allá vamos. Amén. Y es necesario que nosotros, como papá, como mamá, como parientes, muchas veces uno quiere decirle a los parientes, corregite, pero va arriesgando una bofetada, un desprecio o que no le vuelvan a hablar. Pero en la familia no tiene que haber esas cosas. En la familia hay que hablar con la verdad. Y tenemos que ser nosotros gente que les indiquen cómo orar lo que estamos haciendo. Hay personas que no oran porque nunca reciben nada, porque nunca comienzan a orar, porque nunca buscan a Dios, porque no leen la Biblia. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo vencí al mundo. Hermano,
Pues si Él venció al mundo, claro, pero para evitar esas cosas yo tengo que ser un buen trabajador, yo tengo que ser un buen padre, yo tengo que hacer un montón de cosas, agradar, para que nosotros podamos sentir esa atmósfera divina en nuestra casa y en nuestro hogar. Y que salgamos a flote con los hijos. Hay que darle gracias a Dios. Aquí tenemos un montón de ejemplos en la iglesia de niños que aquí nacieron, aquí que salió embarazada la mamá, aquí nacieron, aquí crecieron, aquí están, ya están grandes, están estudiando. Pero ahí están firmes con los padres en la fe. Y eso es salud. Eso el Señor no los va a dejar nunca de la mano. Siempre va a estar protegiéndolos. Sí, a veces los afanes de la vida nos ahogan, nos estresan y no hayamos qué hacer. Pero la Biblia es clara y la Biblia nos dice en Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En todo con oración y ruego y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Oremos, confiemos en Dios, esperemos en Él. Él va a orar. De eso podemos estar completamente seguros. Pero si no oramos, entonces, ¿qué podemos esperar? Sí. Sí. Otro ejemplo que queremos compartir con ustedes es cuando Abraham intercede por su familia. No sé si usted recuerda el pasaje en Génesis 18, 22 en adelante. Nos habla de cómo este personaje se reúne con Dios y comienza a interceder porque la ciudad donde habita Lot, Sodoma y Gomorra, va a ser destruida. Dice ahí en el versículo 22, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Imagínense la pregunta que Abraham le está diciendo a Dios. ¿Vas también a exterminar a aquellos que han sido justos? Hablando de su sobrino Lot. Y comienza una situación de negociación entre Dios y Abraham. Y le dice, ¿qué tal si hubieran 50 justos? ¿Vas a destruir la tierra? Y le dice el Señor, no, si hay 50 no los voy a destruir. Pero Señor, ¿qué tal que hubieran 40? Bueno, por 40 no los voy a destruir. Y si solo hubieran 30, Señor, bueno, está bien, no los voy a destruir. Pero Señor, perdone mi insolencia, si hubieran solo 20. Y así hasta que al final solo queda Lot. Y al final pues el Señor decide sacar a Lot de ese lugar. Pero se mira cómo de alguna forma Abraham está intercediendo por los suyos. Y eso es a lo que el Señor nos llama, ¿verdad? A negociar con Dios, y eso es a través de la oración, para que el Señor pues siempre cubra a nuestros hijos y los guarde, ¿verdad? Los guarde. Sí, es bien interesante esto, porque la confianza, es que le llamó amigo, ¿verdad? Sí. La confianza con Dios. Como que estuviera regateando zapotes en el mercado, guayotes en el mercado. En el mercado. Te dice, ay, por 50, no, pues rebajarle un poquito, vamos a ver. 40, señor. Ya, que vienen 10. Bueno. Y que con 5. Y que solo hay uno. Bueno, pero vamos a creer que Él puede. Él puede. Entonces, eso se justifica. Él es Dios. Lo que necesitamos es verdaderamente buscar solución. Mire que nosotros siempre andamos buscando culpables y muy poco nos tiramos a buscar las soluciones. ¿Por qué?
porque es difícil buscar soluciones cuando no hay entendimiento y cuando la familia no tiene esa unificación en Dios, que no hay entendimiento, es un problema. Se pelean más bien. Bueno, ahorita que están los partidos revueltos, sí, en la misma familia hay problemas. sí. No, que yo voy a hacer yo soy verde, yo soy amarillo, no, yo soy de otro color achotado. Y ya problemas. Sí. Mi propio hermano de sangre y carne se cambió. Qué vergüenza la de mi abuelo. Bueno, tenemos que unificarnos. Tenemos que pensar. No podemos estar completamente aislados, porque el hombre no es una isla, necesitamos de los demás y sobre todo necesitamos de la familia. Amén. Amén. Necesitamos de la familia. La familia unida tiene que permanecer unida, enseñándoles a orar, ayudándoles en lo que podamos, siendo de Cristo, buscar a Cristo, encontrar a Cristo. Esa es la solución. Busque a Cristo. Si no lo he encontrado, búsquese una iglesia, porque ahí está la solución. Los tiempos vienen completamente desbaratados, locos los tiempos. A lo que usted le decía bueno, ahora le llaman malo, a lo malo bueno, y todo está invertido. Quieren controlar que ya no se multiplique la gente. Ahora este toro se va a casar con este otro toro, ya no va a obtener la vaca para que no para. Sí. Sí, todo va cambiando, tratando de disolver todo lo que es de Dios. Pero nosotros que sabemos y que hemos visto y que reconocemos que estando con Cristo, lo que dijo él, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dele vuelta a la tortilla. Si Jehová no es su pastor, a usted le va a hacer falta todo. Y entonces, ¿y quién quiere vivir así? No, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Me pastoreará, aguas tranquilas, aguas mansas, aguas cristalinas, pastos verdes, lo mejor. Su vara y su callado me infunden aliento. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son alientos, son gritos del alma pidiendo auxilio. ¿De dónde va a venir mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. De ahí vendrá mi socorro. Entonces, me lo está diciendo, ella es mi ciudad de refugio. Ok, yo me voy a refugiar en Cristo. Confío en Él. Él me va a respaldar y punto. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios nunca pasará, durará. Y esa palabra la hacemos nuestra y es vida para nosotros. Amén. Todavía quedan unos minutitos, ¿no? 3 minutos. Héctor. Sí, a veces nos preguntamos cómo orar. Pues podemos orar de muchas maneras. Hay un ejemplo de oración que todos conocemos, que está en Lucas 11:1, donde Jesús un día fue a cierto lugar a orar, dice la palabra, cuando terminó uno de sus discípulos se le acercó y le pidió, Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a los seguidores. Y Jesús le dijo, cuando ustedes oren, digan. Y viene la oración del Padre Nuestro que todos conocemos. Ese es uno de los modelos de oración, el modelo que el Señor nos enseñó. Pero hay muchas formas. Lo importante es la sinceridad. Dios valora y aprecia mucho que seamos sinceros con Él. Hablemos con la verdad. Él no nos conoce perfectamente, nada le podemos ocultar. Ningún pecado está escondido ante Él. Exacto. Bien, creo que ya tenemos poco tiempo. Les damos gracias por habernos permitido entrar a sus hogares y esperamos que nos estemos viendo. Acuérdese, busque a Cristo Jesús.
Ahí está la solución a sus problemas. La vida, Él es la vida. Él nos da todo. Pidamos con confianza que Él siempre nos oye. Acérquelo, búsquelo para que podamos estar en comunión. Hacer la oración. Vamos a orar. Y en esta oportunidad, pues, medite ahí en su corazón y dígale: Señor, quiero que despiertes en mí ese deseo de orar nuevamente. Quizás el afán diario nos ha hecho alejarnos un poco, enfriarnos, pero Señor, que la palabra que se ha compartido en esta oportunidad, que pueda ser esa palabra que traiga ese ánimo nuevamente, Señor. Oramos por las familias que nos han estado escuchando en este momento, que en el nombre de Jesús puedas traer la unidad a través de la oración, que puedas traer la restauración, el amor, Señor, la fortaleza y proveer cualquier necesidad que haya en los hogares, Señor. Gracias, oh Dios, te damos en este momento, que la salvación, Señor, pueda llegar a los corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Acérquese, busque a Dios, tenga paz. En nombre de Cristo. Surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga